Se conoce como efecto Doppler al cambio en la frecuencia de una onda como consecuencia del movimiento relativo entre el emisor y el receptor. Observamos este efecto numerosas veces en la vida diaria. Por ejemplo, cuando se acerca una ambulancia, el sonido de la sirena es más agudo que cuando se aleja de nosotros. Previamente repasemos algunos conceptos importantes sobre las ondas sinusoidales. Todos los puntos que se encuentren en el mismo estado de vibración, es decir, que tengan la misma elongación, o lo que es lo mismo, que la distancia que hay hasta la posición de equilibrio sea la misma, y además tengan la misma velocidad de vibración, se dice que están en fase. Por ejemplo, podrían ser las crestas de las ondas. Las tres crestas que están aquí representadas están en fase, y siempre la distancia que hay entre dos puntos que están en fase es la longitud de onda. El tiempo que tarda en propagarse la onda desde este punto hasta este otro, es decir, en recorrer una longitud de onda, es lo que se llama periodo. Ha transcurrido un periodo. Entonces podemos escribir la velocidad de la onda como la distancia que recorre, que es la longitud de onda entre el tiempo que emplea, que es el periodo. Si en t segundos tenemos una onda, en un segundo vamos a tener f. Multiplicando en cruz y despejando, tenemos la frecuencia, que es el número de ondas por cada segundo, y que en el sistema internacional se mide en hertz o hercios. Por lo tanto, podemos escribir la velocidad de propagación de la onda como la longitud de onda por la frecuencia, ya que es la inversa del periodo. La velocidad de propagación de una onda en un medio solo depende de las características del medio. Mientras la onda permanezca en el mismo medio, puede cambiarla la longitud de onda y la frecuencia, pero la velocidad va a ser la misma. Durante la explicación vamos a tener un foco emisor de ondas y un receptor. Estas circunferencias que aparecen en el dibujo se llaman frentes de onda. Si unimos todos los puntos que están en fase, obtenemos los frentes de onda. Por ejemplo, aquí tendríamos todos los puntos del medio, en este caso el aire, que están vibrando en fase. Cuando transcurre un tiempo determinado, el frente de onda se va propagando con la velocidad del sonido en el aire, por lo que aparece un nuevo frente de ondas, y así sucesivamente se propaga la perturbación a través del medio. Por ejemplo, en este frente de ondas estarían todos los puntos que están en fase, que podrían ser, por ejemplo, las crestas que hemos visto hace un minuto. Al cabo de un instante t, todos estos puntos que se encuentran aquí estarían en crestas, y así sucesivamente. Esto no es bidimensional, sino que tendría que ser tridimensional, porque ocurre en las tres dimensiones del espacio. Por lo tanto, los frentes de onda no serían circunferencias, sino que serían las superficies de esferas. Así que la distancia que hay entre dos frentes de ondas consecutivos es la longitud de onda, porque en ellos se encuentran puntos que están vibrando en fase. El tiempo que tarda el frente de ondas en propagarse una longitud de onda es el periodo. En este caso que acabamos de ver, donde el foco y el receptor se encuentran en reposo, la frecuencia que va a percibir el receptor es la misma que la del foco, porque la longitud de onda no va a variar y el número de ondas que va a llegar por segundo al receptor es el mismo que el que emite el foco. Por lo tanto, en este caso, cuando los dos están en reposo, no hay efecto Doppler. En este primer caso vamos a considerar que el foco está en movimiento y que el receptor está en reposo. Cuando el foco se acerca al receptor, lo que se observa es que la longitud de onda varía, se hace más pequeña. La distancia que hay entre los frentes de onda es menor. Por lo tanto, la frecuencia que va a percibir el receptor va a ser mayor, porque el número de ondas que llega por segundo, como la distancia entre ellas es menor, el número de ondas que llega por segundo es mayor. Por lo tanto, f', que es la frecuencia percibida por el receptor, va a ser mayor. Otra consideración importante que hay que tener en cuenta es que el sonido, es decir, los frentes de onda, las ondas, se propagan a través del medio con la velocidad del sonido en este medio, en el aire, independientemente de que el foco esté en movimiento o no. Es decir, si consideramos que el sonido se propaga a 340 metros por segundo, los frentes de onda viajan a esa velocidad independientemente de que el foco se esté moviendo o esté en reposo. Si el foco estuviese en reposo, la distancia que hay entre dos frentes de onda, como he explicado antes, sería la longitud de onda, que vamos a llamar lambda. Pero como el foco se está moviendo hacia la derecha, este segundo frente de ondas no es emitido en esta posición, sino en esta otra, porque el foco se mueve hacia la derecha. Entonces la longitud de onda que aparece ahora es lambda', que es menor. El foco emite ondas con una frecuencia f y con un periodo t. Es decir, el tiempo que transcurre desde que emite una onda hasta la siguiente es el periodo. Así que la distancia que recorre desde que emite la primera onda hasta que emite la segunda se puede calcular como la velocidad del foco por el tiempo que pasa, que es el periodo.
Podemos escribir lambda' entonces como lambda menos esta distancia, que es la que ha recorrido el foco, vf, la velocidad del foco por el tiempo, el periodo. Como vimos al principio, la velocidad del sonido se puede poner como la longitud de onda por la frecuencia. Podemos despejar la longitud de onda. Lambda' la podemos escribir entonces como la velocidad de propagación de las ondas, que es v, la velocidad del sonido en el aire, dividido por la frecuencia, pero en este caso la frecuencia ha cambiado, es f'. Lambda la podemos escribir como v partido por f, siendo f la frecuencia con la que emite el foco. Sería la longitud de onda que existiría si el foco estuviese en reposo. Y el periodo lo podemos escribir como el inverso de la frecuencia. Podemos sacar f factor común. Ahora despejamos f'. Este término pasa a la derecha multiplicando, f también sube multiplicando y este paréntesis dividiendo. Y así obtenemos la frecuencia que va a percibir el receptor en función de la frecuencia del foco. Como vemos, f' es mayor que f, porque a v, que está en el numerador, le hemos restado una cantidad. Por lo tanto, este cociente tiene que ser mayor que la unidad. Esto es lo que ocurriría para un receptor que está a la derecha del foco en este caso. Pero, ¿qué ocurriría con la frecuencia que percibiría un observador a la izquierda? Cualitativamente podemos observar que la longitud de onda se hace mayor. Por lo tanto, el número de ondas que le va a llegar por segundo va a ser menor, ya que la distancia que hay entre los frentes de onda es mayor. Por lo tanto, la frecuencia tiene que ser menor, el número de ondas por segundo tiene que ser menor. Si el foco estuviese en reposo, esta segunda onda se emitiría a una distancia lambda de la primera. Pero como el foco se mueve hacia la derecha, cuando emita la segunda onda, la distancia va a ser lambda'. La distancia que ha recorrido el foco hacia la derecha pues se obtiene como antes multiplicando la velocidad del foco por el tiempo que transcurre desde que emite la primera onda hasta que emite la segunda, que es el periodo. Lambda' la podríamos escribir entonces como lambda más esta distancia. Es decir, tenemos que poner un más aquí en vez de un menos. Este más se transmite a través de todos los cálculos y en la fórmula final lo tenemos aquí. Donde antes había un menos, ahora hay un más. Lo cual es lógico, porque si nos fijamos, la frecuencia percibida tiene que ser menor. Entonces, para que esta división sea menor que la unidad, el denominador tiene que ser mayor. Así que a v le sumamos la velocidad del foco, y f' entonces es menor que f. Poniendo más menos, englobamos los dos casos. Para no liarnos con los más y los menos, yo creo que el razonamiento que deberíamos hacer es el siguiente. Se acerca el foco al receptor, por lo tanto, la longitud de onda es menor y el número de ondas por cada segundo es mayor. Así que la frecuencia tiene que ser mayor. Para que eso ocurra, en esta fórmula, el denominador tiene que ser menor. Así que le tenemos que restar a v una cantidad. Por otro lado, si el foco se aleja del observador, llegan menos ondas por segundo. Este cociente tiene que ser menor que la unidad, así que el denominador tiene que ser mayor que el numerador. Para que eso ocurra, tenemos que poner un más aquí. Consideramos ahora el caso en el que el foco está en reposo y el receptor se mueve hacia el foco. A diferencia del caso anterior, ahora la longitud de onda no varía, es siempre la misma, lambda. Sin embargo, como el receptor se está moviendo hacia el foco, el número de ondas que llegan por segundo, es decir, la frecuencia, es mayor que si estuviese en reposo. La frecuencia que va a medir el receptor es mayor que con la que emite el foco. La velocidad relativa respecto del receptor de los frentes de onda de las ondas se puede calcular como la velocidad del sonido de las ondas en el aire, que es v, más la velocidad del receptor con respecto del aire, porque esta situación es equivalente a que el receptor estuviese parado y que los frentes de onda llegasen con una velocidad que es la suma de estas dos velocidades. Esto es igual que si vas en un coche a 50 km por hora y viene otro de frente a 60 km por hora, esa situación es equivalente a que tú estuvieses parado y que el coche de enfrente viniese a una velocidad que sería la suma, en este caso 60 más 50 a 110 km por hora. V', entonces, que es la velocidad respecto del receptor, la podemos escribir como la longitud de onda, que es lambda, por f', que es la frecuencia que va a percibir el receptor. La longitud de onda se puede escribir como v partido por f, siendo f la frecuencia con la que emite el foco. Ahora solo tenemos que despejar f'. En esta expresión, este cociente es mayor que la unidad, porque a v le sumamos una cantidad positiva. Siempre en estas fórmulas vamos a poner los módulos de la velocidad, no ponemos signos aquí. Entonces el numerador es mayor que el denominador y esto es mayor que 1, y f' es mayor que f.
¿Qué cambios tendríamos que realizar si el receptor, en vez de acercarse al foco, se alejase de él? La frecuencia que va a medir el receptor es menor, porque el número de ondas por segundo que va a alcanzarle es menor, ya que digamos que se está escapando de ellas. La velocidad relativa de las ondas con respecto al receptor ahora se obtiene restando estas dos cantidades. Esta situación sería equivalente a que el receptor estuviese parado y que las ondas se moviesen hacia él con una velocidad que se obtiene a través de esta resta. Esto sería equivalente a que un coche que circula a 60 km por hora, que serían las ondas, persiga a otro a 50 km por hora que va adelante, que sería el receptor. Desde el punto de vista del receptor, si mirase por el retrovisor, esto es análogo a que él estuviese en reposo y las ondas, el coche que le persigue, viajara a una velocidad que se obtiene restando 60 menos 50, 10 km por hora. Este menos se va a propagar a través de todos los cálculos y donde antes había un más, ahora pondremos un menos. De modo que la frecuencia percibida por el receptor es menor que f, porque ahora en el numerador tenemos v menos una cantidad. Luego el numerador es menor que el denominador, esto es menor que 1, y f' es menor que f. En definitiva, si el receptor se acerca al foco, aumenta la frecuencia, y por lo tanto tenemos que poner un más para que este cociente sea mayor que 1. Que se aleja, la frecuencia tiene que ser menor, y para que eso ocurra hay que poner un menos, de forma que el numerador es menor que el denominador, el cociente es menor que 1, y se cumple ese resultado. En este último caso vamos a considerar que tanto el foco como el receptor se mueven. El foco se mueve hacia el receptor y el receptor hacia el foco. Aquí nos vamos a encontrar, por un lado, que como el foco se mueve hacia el receptor, entonces la longitud de onda va a disminuir, como hemos visto en el primer caso del vídeo. Y además, como el receptor se mueve hacia el foco, la velocidad relativa que va a medir de las ondas es igual a la velocidad del sonido, a la velocidad de las ondas en el medio, más la velocidad que tiene el receptor con respecto del medio, que es el aire, que es lo que acabo de explicar en el apartado anterior. Entonces, la frecuencia que va a medir el receptor la podemos escribir como la velocidad v' dividido por la longitud de onda lambda'. Sería esta fórmula, la correspondiente al receptor, despejar f, v partido por lambda. Sustituimos estas expresiones en el numerador y denominador respectivamente. Lambda sería la longitud de onda si el foco estuviese en reposo. Entonces la podemos escribir como la velocidad del sonido entre la frecuencia del foco, menos la velocidad del foco, y el periodo se puede poner como el inverso de la frecuencia del foco. Saco 1 partido por f, factor común, y ahora f va a pasar multiplicando al numerador. Y ya tenemos la frecuencia que va a medir el receptor en función de la frecuencia del foco y de las velocidades. Entonces el numerador de esta fracción se debe a la contribución del movimiento del receptor y el denominador al movimiento del foco. Si alguno de los dos estuviese parado, estuviese en reposo, haríamos la velocidad correspondiente igual a 0. Si el receptor se mueve hacia el foco, entonces, como va a medir una frecuencia mayor, va a medir un número de ondas por segundo mayor, ya que las está atravesando, entonces el numerador se tiene que hacer más grande y por eso le asignamos un más. Y como el foco se está acercando hacia el receptor y por lo tanto la longitud de onda se hace más corta y eso implica que la frecuencia va a ser mayor porque va a haber un mayor número de ondas por segundo, la frecuencia percibida por el receptor también tiene que aumentar. Por eso aparece aquí un menos. Para hacer este cociente, esta fracción mayor, eso ocurre si el denominador es menor. Por eso va a aparecer un menos. Todas las posibilidades que haya de movimiento relativo entre el foco y el receptor para el cálculo de la frecuencia se obtienen poniendo aquí un más o un menos. Y aquí también un más o un menos, dependiendo de hacia dónde se mueve el foco y hacia dónde se mueve el receptor. Voy a poner algún ejemplo. Supongamos que el foco se mueve hacia el receptor, pero el receptor se aleja del foco. La contribución para la variación de la frecuencia percibida, debido al movimiento del receptor, va en el numerador. Si el receptor se aleja, el número de ondas por segundo que va a medir es menor porque se está escapando de ellas. Entonces, la frecuencia percibida tendría que ser menor. Entonces, ¿qué ponemos aquí? ¿Un más o un menos para que el cociente se haga más pequeño? Pues para que se haga más pequeño hay que poner un menos aquí para que el numerador sea más pequeño.
La contribución de la velocidad del foco, del movimiento del foco, aparece en el denominador. Entonces, si el foco se acerca al receptor, como es este caso, las longitudes de onda se hacen más pequeñas y por lo tanto va a aumentar la frecuencia. El número de ondas por segundo que va a medir es mayor. Entonces, debido a que el foco se acerca al receptor, aumenta la frecuencia percibida. Entonces, para que aumente esa f', esa frecuencia, ¿cómo tiene que ser el denominador de la fracción? Pues para que sea mayor el cociente, el denominador se tiene que hacer más pequeño y pondríamos aquí entonces un menos. Supongamos ahora que el receptor se aleja del foco y que el foco también se aleja del receptor. Para poner el signo en el numerador nos tenemos que fijar en el movimiento del receptor. ¿Qué hace el receptor? Se aleja. Y si se aleja, va a medir una frecuencia menor número de ondas por segundo, ya que se escapa de ellas. Entonces, para que f' sea menor, ¿qué tenemos que poner aquí en el numerador? Pues tenemos que poner un menos. Vamos a fijarnos ahora en el foco. El foco se aleja del receptor también. Por lo tanto, la longitud de onda se hace más grande. Y si las longitudes de onda son más grandes, el número de ondas por segundo que va a medir debido a este efecto es menor. Por lo tanto, la frecuencia percibida va a ser menor. Y para que la frecuencia sea menor, ¿qué tenemos que poner en el denominador? Tendremos que hacer más grande el denominador. Por lo tanto, le vamos a poner un más. Por último, voy a considerar ahora que el receptor se mueve hacia el foco, pero el foco se aleja del receptor. Vamos con el numerador, que tiene que ver con la velocidad del receptor. Como el receptor se mueve hacia el foco, atraviesa las ondas en este sentido, va a medir una frecuencia mayor, un mayor número de ondas por segundo, porque las está atravesando. Entonces, para que la frecuencia sea mayor, el numerador tiene que ser mayor. Tendremos que poner aquí un más. El signo que ponemos en el denominador tiene que ver con la velocidad del foco. Como el foco se aleja del receptor, las longitudes de onda que va a medir este son mayores. Y eso significa que la frecuencia va a ser más pequeña, de modo que para que la frecuencia percibida sea más pequeña, el denominador lo tenemos que hacer más grande. Así que pondríamos un más aquí. Por último, decir que el efecto Doppler aparece cuando cualquier onda se propaga por un medio. Incluso también para la luz, que no necesita ningún medio para propagarse. Sin embargo, para las ondas electromagnéticas, aunque cualitativamente el estudio es el mismo, cuantitativamente no se obtiene la frecuencia percibida, la frecuencia medida, mejor dicho, por el receptor a través de esta fórmula, porque para obtenerla tenemos que utilizar la teoría de la relatividad especial. En el siguiente vídeo lo que voy a hacer son ejemplos numéricos. No los hago en este porque si no la duración se haría infinita.